a pesar de que pagué toda su boda, sus ojos se clavaron en los míos y espetaron: no perteneces aquí. Una sonrisa helada, unas pocas llamadas. Sin comida. Sin flores. Sin boda. No se me humilla y se espera un final feliz. El día de la boda de su hermano, Clare Preston se encontraba de pie frente al espléndido lugar que ella misma había costeado. $30.000 en depósitos, innumerables horas de planificación y esfuerzo, todo llevaba su nombre en cada contrato. La comida, las flores, el local, el pastel, incluso las odiosas fundas para las sillas, ella había financiado hasta el último detalle. No buscaba elogios. Ni siquiera esperaba un discurso. Su único deseo era sentarse discretamente al fondo, observando a su único hermano casarse con la mujer que afirmaba amar. Pero cuando llegó, vestida con modestia, con una sonrisa amable y un regalo cuidadosamente elegido, la prometida de su hermano se acercó a ella con una mirada capaz de congelar la sangre. La miró fijamente a los ojos y pronunció: aquí no pintas nada. No lo susurró. No esperó a que estuvieran a solas. Lo dijo con voz lo suficientemente alta para que dos invitados y su propia madre lo escucharan. Y su hermano, Daniel, simplemente se quedó allí, impasible, sin defenderla, sin siquiera inmutarse, dejándola marcharse como si fuera una extraña. Pensaron que lloraría, tal vez que armaría un escándalo. Pero no lo hizo. Se alejó con calma, se metió en su coche y abrió el teléfono. En menos de 10 minutos, había cancelado cada servicio vinculado a esa boda. Porque la verdad es esta: no le dices a la persona que ha pagado por tu gran día que no pertenece, y esperas que todo siga según lo planeado. Estaban a punto de conocer la historia completa de cómo Clare transformó la boda de sus sueños en un desastre absoluto. Y, créanlo, la parte en que los invitados llegan a un lugar vacío, ni siquiera era lo mejor. Acompáñenla. Su nombre era Clare Preston, de 38 años, soltera, y dirigía una exitosa pero modesta firma de contabilidad en Portland. Sobre el papel, su vida parecía perfectamente encarrilada: ingresos estables, un hogar tranquilo y sin escándalos que empañaran su reputación. Pero si se le preguntaba a su familia, ella siempre había sido la responsable, la cuerda, nunca la predilecta. Y había un abismo de diferencia entre ambas categorías. Durante su infancia, su hermano menor, Daniel, había sido el epicentro del universo familiar. El bebé, el niño de oro. No especialmente brillante, ni diligente a menos que le apeteciera, pero siempre encantador. Incluso cuando olvidaba alimentar al perro o traía notas de detención del colegio, le llovían las excusas. Es solo un chico, solía decir su madre, restándole importancia con una risa. Déjalo ser. Tú nunca fuiste así, Clare. Y no, Clare no lo fue. Porque no se le permitía serlo. Desde que tenía 9 años y Daniel 4, su papel en la familia quedó meridianamente claro: ceder, ser paciente, complacer. La frase favorita de su madre era: Clare, eres mayor. Debería ser más sensata. Ya fuera dejarle a Daniel la última galleta, guardar silencio cuando rompía su regalo de cumpleaños o fingir que no le importaba cuando a él lo elogiaban por cosas que ella había hecho primero, su vida se convirtió en una serie de renuncias silenciosas. Una vida de así es como funcionan las familias. Al llegar a la secundaria, la brecha entre ellos era innegable. Daniel luchaba por mantenerse a flote académica y socialmente, pero cada logro suyo era celebrado como un milagro. Clare, por su parte, se graduó con honores y obtuvo una beca para una prestigiosa universidad, pero sus padres apenas lograron asistir a su ceremonia. Su padre tenía que trabajar, su madre estaba resfriada y Daniel tenía práctica de béisbol. Recordaba sentarse con su toga y birrete, viendo a otras familias rodear a sus hijos con flores y abrazos, mientras ella sonreía educadamente y se repetía que no importaba. Pero sí importaba. Y mucho. Aún así, nunca dijo una palabra. Ese era su papel, después de todo: Clare, la silenciosa y autosuficiente, aquella que no necesitaba elogios, ni ayuda, y mucho menos causar un alboroto. Así que Clare enterró su resentimiento. Se dijo a sí misma que Daniel simplemente necesitaba más atención, que quizás si seguía apareciendo y apoyando, ellos también la verían a ella. Después de la universidad, construyó su propia vida ladrillo a ladrillo. No le pidió un centavo a sus padres. Trabajó en 2 empleos, vivió en un apartamento de una habitación y, finalmente, abrió su propia firma. Cuando Daniel abandonó la universidad para encontrarse a sí mismo, sus padres ni pestañearon. Cuando chocó su coche y necesitó un préstamo, le enviaron $5.000 sin dudarlo. Ella no les preguntó porque a ella nunca le ofrecieron ese tipo de ayuda. Ya conocía la respuesta: eres la que no nos da problemas. No fue hasta los 20 y tantos años que se dio cuenta de lo profundamente que ese patrón se había grabado en ella.
Incluso en sus relaciones, asumía el papel de cuidadora. Salió durante 4 años con un hombre que rutinariamente la hacía sentir como una idea de último momento. Y cuando la relación terminó, él dijo: «Eres genial, Clare. Simplemente no eres emocionante». Eso dolió más de lo que él probablemente quiso decir. Porque, durante la mayor parte de su vida, le habían enseñado que ser estable, generosa y confiable no era algo para celebrar. Era algo esperado, y no la hacía adorable. La hacía olvidable. Esa ruptura dolió más de lo que dejó ver. Lo que más le escocía era la sensación de haber vuelto a perder sin siquiera haber jugado. Ella dio, se sacrificó, estuvo presente, y aún así terminó sola. Recordaba sentarse en el suelo de su cocina esa noche con una botella de vino, preguntándose cuándo exactamente se había vuelto invisible para las personas que se suponía que debían verla primero. Pero aún así, mantuvo la paz. Llamaba a su madre todas las semanas, recordaba los cumpleaños, aparecía en los eventos familiares con regalos considerados. Preguntaba por las entrevistas de trabajo de Daniel, lo animaba cuando conseguía un puesto de ventas en un concesionario de coches e incluso le ayudaba a rehacer su currículum cuando lo despedían. Se decía a sí misma que eso era lo que hacían las hermanas mayores. Cuando Daniel conoció a Madison, su prometida, Clare se esforzó por causar una buena impresión. Madison era más joven, pulcra, siempre con el teléfono en la mano. Trabajaba en algún tipo de coordinación de eventos, aunque nunca explicó exactamente en qué. La primera vez que se vieron, la prometida le dedicó una mirada de arriba abajo que Clare atribuyó a los nervios. Pero incluso entonces, algo en su actitud le recordó a personas que la veían como útil, pero no digna de afecto. Aún así, cuando se comprometieron, Clare no dudó. Su primer instinto no fue la envidia ni la vacilación, sino: ¿cómo puedo ayudar? Porque, a pesar de todo, quería ser parte de ello. Quería importar. Se ofreció a colaborar con la planificación, no como una hermana mayor controladora, sino como alguien con experiencia en la organización de eventos que genuinamente deseaba que el día transcurriera sin problemas. Cuando titubearon por las finanzas, los costos del lugar, el catering, la fotografía, Clare dijo: «Déjenmelo a mí. Considérenlo mi regalo de bodas». Ambos se quedaron atónitos. Daniel la abrazó. Madison lloró. Su madre exclamó: «Clare, qué generosa eres». Por primera vez en años, sintió que quizás había logrado entrar en el círculo alrededor del cual siempre había gravitado desde la periferia. Pero debió recordar que, en su familia, la generosidad nunca era correspondida. Se daba por sentada. Y el amor no se demostraba con esfuerzo, sino que se otorgaba a quienes lo exigían con más vehemencia. En aquel momento, no sabía que todo lo que creía haber estado construyendo, cada puente, cada rama de olivo, cada sacrificio silencioso, estaba a punto de arder. Y todo comenzaría con 8 sencillas palabras pronunciadas el día de la boda: «Aquí no pintas nada». Y esta vez, no se alejaría en silencio. Unos 6 meses después de aquel momento silencioso pero trascendental, cuando se encontraba sola en su cocina tras la ruptura con su pareja, Daniel la llamó para anunciarle su compromiso. Recordaba estar observando la lluvia deslizarse por la ventana de la cocina, con una taza de café enfriándose en la mano, cuando la pantalla se iluminó con el nombre de su hermano. Él no llamaba a menudo, solían ser mensajes rápidos o respuestas breves en el chat familiar. Así que contestó de inmediato, esperando algo casual. En cambio, le recibió un entusiasmo puro. Dijo que sí. Gritó Daniel al teléfono. Clare parpadeó. ¿Quién, Madison? Él se rió. Nos hemos comprometido. Hubo una pausa, breve pero reveladora. Quizás él esperaba que ella gritara, que llorara de alegría, que pidiera detalles. Pero su reacción instintiva fue decir algo que se sintió sincero y extrañamente ensayado: «Me alegro por ti, Daniel». Y se alegraba, o al menos quería hacerlo. Conoció a Madison por primera vez 2 semanas después, cuando la invitaron a cenar. Ella eligió el lugar, moderno, elegante, a la moda. Un tipo de sitio donde el vino se servía en copas del tamaño de peceras y los aperitivos parecían instalaciones artísticas. Madison fue educada, perfectamente compuesta, y a primera vista, parecía amable, pero había una rigidez en su sonrisa, una frialdad en su tono cada vez que se dirigía a Clare. La llamaba Clare, con la misma energía que se usaría para dirigirse a una recepcionista. Aún así, Clare hizo el esfuerzo. Preguntó cómo se conocieron, cómo fue la propuesta, cómo iba la planificación de la boda. Madison daba respuestas breves y eficientes, apenas disimulando su molestia cuando Daniel le interrumpía con alguna broma o recuerdo. Ella reía, pero no con los ojos. Clare había visto a mujeres como ella antes, pulcras, serenas y silenciosamente calculadoras.
Después de la cena, Clare se ofreció a pagar la cuenta. Madison no protestó, ni siquiera le dio las gracias, simplemente asintió como si fuera lo esperado. Esa misma noche, Daniel la llamó en privado y admitió que estaban algo agobiados con el presupuesto de la boda. Habían mirado lugares, paquetes de catering y fotógrafos, pero todo era desorbitadamente caro. Ella quiere que sea perfecto, dijo él, casi disculpándose. Pero acabo de conseguir este trabajo y su contrato no es estable. Estamos pensando en reducirlo o posponerlo un año. Clare escuchó en silencio durante unos segundos y luego se sorprendió a sí misma. ¿Sabes qué le dije? Preguntó. Déjame ayudar. Hubo otra pausa, pero esta vez cargada de incredulidad. Lo digo en serio, continuó Clare. Déjame cubrirlo. Como tu hermana y como alguien que quiere verte feliz, pagaré la boda. ¿Hablas en serio? Completamente. El lugar, el catering, el pastel, la fotografía, las flores, lo que quieran. Sin ataduras. Piensen en ello como mi regalo. Escuchó la respiración de Daniel entrecortada. Clare, eso es, ni siquiera sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo prométeme una cosa. ¿Qué? Que sea un día memorable. Eso es todo lo que quiero. No necesito discursos. Ni siquiera necesito ser el centro de atención. Solo quiero estar allí, viéndote comenzar el próximo capítulo de tu vida. Él guardó silencio por un momento. Luego susurró, te quiero, hermana. Fue una de las pocas veces que lo escuchó decir eso sin ser provocado. Durante las semanas siguientes, la logística se puso en marcha. Clare le pidió a Madison su tablero de Pinterest, su esquema de colores preferidos y el tipo de lugar que deseaba. Madison respondió de forma algo mecánica, con enlaces y fotos que solían llegar a través de Daniel. Las pocas veces que Clare se puso en contacto con ella directamente, Madison fue educada, pero brusca. Clare lo achacó al estrés de la boda. Clare firmó los contratos, pagó los depósitos y se aseguró de que todos los proveedores tuvieran su nombre, su número y su correo electrónico como punto de contacto principal. Su abogado la ayudó a redactar una cláusula sencilla en cada contrato, sin transferencias, sin cambios, sin interferencias de terceros y mi aprobación por escrito. No porque esperara una traición, sino porque, después de una vida de ser un personaje secundario, había aprendido a prepararse para lo inesperado. Una tarde, mientras finalizaban la reserva del lugar, una hermosa finca a las afueras de la ciudad con exuberantes jardines y un salón de recepción con techo de cristal, Daniel pasó para agradecerle. Le trajo flores, algo raro en él, y le dio un abrazo silencioso y agradecido. No sé cómo podré pagártelo alguna vez, le dijo. No tienes que hacerlo, le respondió Clare, queriendo decir cada palabra. No necesito nada más que verte feliz. Esa es la única recompensa que quiero. Ese fue el momento en que pronunció las palabras que más tarde resonarían en su cabeza más fuerte que cualquier discusión, no necesito crédito, Daniel. Solo quiero verte caminar por ese pasillo y comenzar tu vida. No estoy aquí para ser notada. Solo estoy aquí para ayudar. Y lo decía en serio. Cada palabra. En ese instante, creía estar haciendo algo generoso, algo de hermana, algo correcto. No tenía idea de que este simple acto de amor sería precisamente lo que usarían para apartarla. Pero esa revelación no llegaría hasta mucho después. En ese momento, todo lo que sentía era esperanza, una sensación cálida y creciente de propósito. Retrospectivamente, debería haber prestado más atención a la forma en que los ojos de Madison apenas se encontraban con los suyos. A la forma en que sus agradecimientos siempre eran de segunda mano. A la forma en que su sonrisa nunca llegaba más allá de sus dientes. Pero no lo hizo. Acaba de entregar las llaves de una boda perfecta. Y, a cambio, todo lo que pedía era un lugar en la sala. La semana después de firmar el último contrato con un proveedor, Madison la llamó. Su voz era inusualmente dulce, casi forzada. Quería preguntarte algo, dijo. Algo especial. Clare estaba en la sala de descanso de su oficina, sosteniendo un almuerzo de microondas que de repente ya no le apetecía. Claro, respondió. ¿Qué es? Me encantaría que fueras mi dama de honor. Clare hizo una pausa, sorprendida. Hasta ese momento, Madison no había mostrado mucho interés en incluirla. La mayoría de sus interacciones se filtraban a través de Daniel o mediante correos electrónicos breves y secos sobre logística. Pero ahora, de repente, quería que estuviera a su lado en el día más fotografiado de su vida. Eso es muy amable de tu parte, dijo Clare lentamente. Madison rió ligeramente. Bueno, ya has hecho tanto. Simplemente tiene sentido.
Algo en la forma en que lo dijo se sintió transaccional, como una tarjeta de agradecimiento entregada por obligación. Pero Clare reprimió ese sentimiento y dijo, sí. Durante las semanas siguientes, se volcó por completo en su papel. Si iba a ser incluida, lo haría de lleno. Tomó notas de blogs de bodas, creó hojas de cálculo para el cronograma del ensayo, ayudó a investigar estilistas y floristas. Cuando Madison dudó sobre los colores, Clare preparó tableros de inspiración con tonos lila y salvia que ella había dicho una vez que eran elegantes. Incluso se ofreció a reservar una prueba de maquillaje profesional para ella y las damas de honor, pagándola de su propio bolsillo cuando el presupuesto resultó ser más alto de lo esperado. Madison apenas respondió a nada de esto. A veces, Clare enviaba una idea, un elegante centro de mesa, una nueva opción de proveedor, un esquema de discurso dulce, y todo lo que recibía a cambio era un pulgar arriba o un simple gracias. Otras veces, se enteraba de que Madison ya había tomado decisiones a sus espaldas. Dedicó 2 horas a organizar posibles poses para una sesión de fotos nupcial, solo para descubrir que la prometida había contratado a otra persona con una visión completamente diferente. Cuando se lo comentó, tratando de mantener un tono ligero, Madison dijo, oh, no quería molestarte con todos los pequeños detalles. Clare sonrió y dijo que entendía, pero no era cierto. Daniel tampoco era de mucha ayuda. Clare empezó a notar con qué frecuencia evitaba sus llamadas o respondía a los mensajes horas después con excusas a medias. Lo siento, las cosas están locas, escribió una tarde. Te pondremos al día pronto, dijo en otra ocasión. Una vez, cuando Clare se presentó en su apartamento sin avisar para dejar unas muestras de tela, Daniel abrió la puerta, la vio y dudó por un momento, pero fue suficiente. Dentro, Madison se reía en una videollamada con alguien. El ambiente era ligero, jovial. Su presencia alteró la energía. Madison silenció la llamada, se puso de pie y sonrió de forma exagerada. Clare, deberías habernos dicho que venías. No creí que tuviera que hacerlo. Intercambiaron una mirada rápida y luego le ofrecieron agua. Clare se quedó 10 minutos incómodos, fingiendo no notar la tensión. Más tarde esa noche, sentada en el borde de su cama, se desplazó por el chat de grupo de las damas de honor al que Madison la había añadido. La mayor parte de la planificación y las decisiones parecían estar ocurriendo allí sin su aporte. Vio una foto de nuevos vestidos de damas de honor en un color completamente diferente al acordado. Nadie le había dicho una palabra. Clare le envió un mensaje privado a Daniel. Hola, solo para verificar. ¿Seguimos con el lila? El chat de grupo ahora dice rubor. Él no respondió hasta el día siguiente. Sí. Madison cambió de opinión. Lo siento, todo pasó muy rápido. Algo estaba cambiando y ella lo sentía. No de una manera dramática, como un rayo, sino más lenta, más fría, como una puerta que se cerraba silenciosamente a sus espaldas mientras ella aún estaba dentro de la habitación. Clare decidió ser directa. Los llamó a ambos un domingo por la mañana y les preguntó si podían hablar. Se encontraron en una cafetería del centro. Madison estaba inmaculadamente vestida, como siempre, con un elegante blazer blanco y lápiz labial a juego con sus uñas impecables. Daniel parecía cansado, jugueteando con la tapa de su taza de café. Clare respiró hondo. Solo quería preguntar, ¿está todo bien? Daniel miró a Madison. Ella no lo miró a él, sus ojos permanecieron fijos en su bebida. Es que, últimamente siento que estoy estorbando, continuó Clare, eligiendo sus palabras con cuidado. Ustedes dos han estado distantes y algunas decisiones se están tomando sin mí. Madison levantó la vista, con una sonrisa educada pero vacía. Clare, agradecemos todo lo que has hecho. De verdad, pero la planificación de una boda es estresante y a veces las cosas van rápido. No tienes que tomártelo personal. No estoy molesta, dijo Clare suavemente, solo confundida. Creí que éramos un equipo en esto. Daniel finalmente habló. No es nada, Clare. Honestamente, ya has hecho más que suficiente. No te estreses por eso. Eso debería haberla tranquilizado, pero no lo hizo. Se recostó en su silla, sosteniendo su café con ambas manos como si pudiera anclarla. Asintió, sonrió y dijo que entendía. Pero mientras regresaba a casa esa tarde, su pecho se sentía pesado. Algo no estaba bien. No podía precisar qué, pero las piezas no encajaban. Aún así, se dijo a sí misma que probablemente estaba pensando demasiado. Quizás solo estaba cansada. Quizás era normal que las novias se volvieran controladoras y que los novios se desconectaran, que las cosas se sintieran caóticas antes del gran día. Así que lo dejó pasar,
porque en ese momento todavía creía lo mejor de ellos y aún creía que tenía un lugar en su mesa. Una semana después de esa reunión en la cafetería, Clare se había convencido de que las cosas se calmarían, que quizás había estado dándole demasiadas vueltas y que la incomodidad se desvanecería una vez que el estrés de la planificación de la boda disminuyera. Así que siguió revisando el chat de grupo, ocasionalmente compartía alguna idea y trataba de mantener la esperanza. Luego, una tarde, mientras limpiaba la cena y revisaba su teléfono, lo vio. Madison acababa de publicar una nueva foto en Instagram. Era una selfie brillante, muy filtrada, de ella y otra mujer que Clare reconoció vagamente de una de las pruebas del vestido de novia. Sostenían copas de champán, todas arregladas, de pie bajo una hilera de luces de hadas. La leyenda decía, mi dama de honor. No podría imaginar este día sin ti. Sus manos se congelaron a mitad del desplazamiento. Lo leyó de nuevo, luego una tercera vez, pensando que tal vez había malentendido. Pero el significado era dolorosamente claro, no era ella. Ninguna llamada, ningún mensaje, ninguna explicación. Reemplazada pública y silenciosamente, como si nunca hubiera sido parte de ello en primer lugar. Se quedó allí, mirando la pantalla, con el corazón latiéndole con fuerza. Se desplazó por los comentarios, la gente felicitando a Madison, elogiando a la nueva dama de honor. Ni una sola mención de ella, ni una palabra sobre el cambio. Fue borrada sin previo aviso. Clare llamó a Daniel de inmediato. Sonó 4 veces antes de que él contestara, su voz casual como si nada hubiera pasado. Hola, Clare. ¿Todo bien? ¿Viste la publicación de Madison? Hubo una pausa. Sí. ¿Por qué nadie me dijo nada? Él suspiró como si ella estuviera exagerando. Mira, Madison sentía que necesitaba a alguien más cercano, ya sabes, como una mejor amiga, no solo familia. Yo era la dama de honor, dijo Clare lentamente, ella me lo pidió. He estado ayudando con todo, planificación, pagos, cronogramas. Lo sé, y realmente lo apreciamos, interrumpió él rápidamente. Pero esto es más una cosa simbólica para ella. Todavía estás invitada. Tendrás un asiento en la ceremonia. Su garganta se apretó. ¿Un asiento? Sabes a lo que me refiero, dijo él, restándole importancia. Todavía eres familia. Esa palabra resonó en sus oídos como una burla. Clare colgó poco después. Él no intentó devolver la llamada. Esa noche, Clare yacía en la cama, incapaz de dormir, mirando al techo mientras el peso de todo se cernía sobre su pecho. No era solo por el título. Se trataba de ser descartada sin siquiera una conversación. De ser utilizada por su apoyo, su tiempo, su dinero, y luego dejada de lado cuando llegaba el momento de ser el centro de atención. Al día siguiente, fue a ver a su madre. Necesitaba apoyo, comprensión, cualquier cosa. Su madre estaba sentada en su sillón hojeando una revista cuando Clare le contó lo sucedido. Su reacción no fue la que esperaba. Su madre suspiró, ni siquiera levantó la vista. Clare, no hagas de esto algo personal. No lo estoy haciendo. Pero, ¿no te parece extraño que ni siquiera me lo dijera? Ella está bajo estrés. Es su gran día. Quizás solo necesitaba a alguien que conociera desde hace más tiempo. He pagado por todo, mamá. Y eso fue generoso de tu parte, pero lo hiciste por amor, ¿verdad? Así que no les eches eso en cara. A veces es mejor simplemente dejar ir las cosas. Mientras la boda se celebre en paz, eso es lo que importa. Las palabras de su madre le dolieron de una manera diferente. Confirmaron lo que siempre había sabido, pero nunca quiso afrontar. Para ellos, su trabajo era dar en silencio, sin quejarse, sin reconocimiento. Incluso ahora, incluso cuando estaba claramente herida, se esperaba que permaneciera callada, que fuera madura, que dejara que otros acapararan el protagonismo, sin importar cuánto le costara, literal y emocionalmente. Clare asintió lentamente, no porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que nada de lo que dijera cambiaría la opinión de su madre. Ella veía cualquier objeción como drama, cualquier sentimiento herido como debilidad. A sus ojos, seguía siendo la hermana mayor que necesitaba mantener la paz. Cuando salió de la casa de su madre, no lloró. No de inmediato. Condujo a casa en silencio, aparcó el coche en la entrada y simplemente se quedó allí. Solo cuando la casa estaba a oscuras y estaba sola, la golpeó. Una especie de dolor silencioso. De esos que no vienen con lágrimas ni sollozos, solo una punzada adormecida que se le aferraba al pecho y lo hacía todo más pesado. No solo le habían cambiado el título, le habían cambiado el mensaje. No era lo suficientemente importante como para ser informada.
No merecía una explicación. Era lo suficientemente buena para financiar el cuento de hadas, pero no lo suficientemente buena para ser parte de él. Pasaron 3 días. Clare no había hablado con Daniel. No había mirado las redes sociales de Madison. Estaba intentando, realmente fallando, volver a la normalidad, a actuar como si no hubiera sido borrada de la historia de la boda de su propio hermano. El trabajo ayudaba un poco, pero el dolor se asentaba en su pecho como algo demasiado pesado para tragar. Seguía repasando las cosas en su cabeza, buscando un momento en el que pudiera haber malinterpretado la situación, pero todo apuntaba a una verdad: había sido reemplazada y a nadie le importó lo suficiente como para explicarle por qué. Entonces, en una tranquila tarde de jueves, llamó Vanessa. Vanessa había sido amiga de Clare desde la universidad, aunque se habían distanciado un poco en los últimos años por el trabajo y la distancia. Pero cuando vio su nombre parpadear en su teléfono, descolgó de inmediato. La voz de Vanessa era cálida, pero vacilante. Clare, hola. Acabo de ver la publicación de la boda de Madison. No sabía que estabas involucrada. Clare rió secamente. Lo estaba. Ya no lo estoy. Vanessa dudó de nuevo, como lo hace alguien que sabe que lo que va a decir abrirá una herida. Necesito contarte algo. Y siento no haber atado cabos antes. Clare se enderezó. ¿Qué quieres decir? Es sobre Madison, dijo Vanessa en voz baja. Me di cuenta de algo. ¿Recuerdas cuando tú y Eric rompieron? Eric. Su nombre la golpeó como una bofetada. Él había sido su relación más larga, aquella con la que había imaginado una vida. Habían estado juntos durante casi 3 años antes de que él terminara las cosas abruptamente. Sin engaños, sin una gran pelea, simplemente dijo que se había desenamorado. Clare había pasado meses culpándose a sí misma, preguntándose si había sido demasiado exigente o insuficiente. Sí, claro que lo recuerdo, dijo con cautela. Vanessa respiró hondo. Después de que ustedes dos rompieron, me lo encontré en un bar. Estaba con alguien. No le di mucha importancia en ese momento, pero ahora, al ver la cara de Madison en todas estas publicaciones de la boda, todo encajó. Hubo una larga pausa antes de que lo dijera. Clare, estoy casi segura de que la mujer por la que te dejó era Madison. Clare, no habló. Su mente corría, repasando recuerdos borrosos, tratando de hacer coincidir los detalles. Recordó a Eric actuando de forma extraña ese último mes, saliendo tarde, cambiando sus contraseñas, desviando cualquier conversación seria. Recordó una vez que dejó su teléfono boca abajo en el mostrador y cuando se encendió vio un nombre que no reconoció, M. Pensó que era una compañera de trabajo. ¿Estás segura? Preguntó, con la voz tensa. Apostaría por ello, dijo Vanessa, y el tiempo coincide. Ella vivía en el mismo barrio, trabajando en esa firma de marketing del centro. Debería habértelo dicho antes. Simplemente no conecté los puntos. Todo a su alrededor de repente se sintió más ruidoso, el zumbido de la nevera, un coche pasando afuera, el tic-tac del reloj en la pared. Sintió frío. Ella sabía quién era yo, dijo casi para sí misma. ¿Qué? Madison, susurró Clare. Ella sabía que yo era la ex de Eric desde el principio. Sabía que yo era Clare. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. Las imágenes se sucedían en su mente, sus sonrisas educadas, sus ojos distantes, la forma en que siempre había sido, demasiado compuesta, demasiado ensayada. Pensó que simplemente era tensa, pero ahora lo vio por lo que era, control. Había jugado un juego largo. No la había eliminado del cortejo nupcial por simple preferencia. Nunca había querido que estuviera allí para empezar. Sabía quién era y aún así dijo que sí cuando Daniel las presentó. La dejó financiar toda su boda, sabiendo perfectamente lo que le había hecho años antes. Clare se puso de pie, un torrente de adrenalina comenzando a recorrer sus extremidades. Ya no había más excusas, ni más cosas que dejar pasar. Esto no era un descuido. Esto no era una novia estresada por los manteles. Era deliberado. Todo, el cambio repentino de dama de honor, el silencio, la distancia de Daniel, ahora tenía un sentido aterrador. Ella nunca iba a dejarla ser parte de ese día. Había sonreído a través de todo, había sido amable, lo suficiente como para conseguir lo que quería de ella. Y Clare se lo había dado de buena gana, creyendo que estaban construyendo algo honesto. Apretó la mandíbula, temblorosa mientras sostenía el teléfono con más fuerza. Vanessa seguía en la línea. Clare, lo siento mucho. No lo sientas, dijo Clare en voz baja. Acabas de ayudarme a ver las cosas con claridad.
Y lo decía en serio. Porque ahora, por primera vez desde que había comenzado este desastre, no estaba confundida. No estaba herida. No se estaba cuestionando a sí misma. Estaba enfadada. Y la ira, cuando has pasado toda tu vida siendo callada, obediente e ignorada, es peligrosa. Porque una vez que has sido traicionada, verdaderamente traicionada, dejas de hacer preguntas. Empiezas a tomar decisiones. Clare no durmió mucho esa noche. Tras la revelación de Vanessa, pasó horas reviviendo viejos recuerdos con una nueva claridad. Las sonrisas forzadas de Madison, sus constantes esquivas, la forma en que siempre parecía saber a qué distancia mantenerse para evitar cualquier conexión real. Clare se dio cuenta de que lo había malinterpretado todo. Madison no solo la había excluido, lo había planeado con paciencia, con cálculo. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. El aire matutino estaba en calma cuando Clare se despertó, con los ojos arenosos, pero la mente inquietantemente lúcida. No lloró. No paseó por la habitación. Simplemente se duchó, se vistió y preparó una cafetera. Le esperaba un día tranquilo, y haría que cada minuto contara. El mensaje llegó poco después de las 8 de la mañana. Era del número de Madison, aunque claramente redactado con ese tono estéril que mascaraba la crueldad con cortesía, de esos que visten la exclusión de seda y hacen que la traición se sienta como una formalidad. Hola, Clare. Espero que estés bien. Después de algunas discusiones, Daniel y yo hemos decidido mantener la boda pequeña e íntima. Hemos decidido no incluir a la familia extendida ni a nadie fuera del cortejo nupcial. Apreciamos todo lo que has hecho, de verdad, y esperamos que lo entiendas. Saludos, Madison. Clare lo leyó una vez. Luego, de nuevo. Ninguna llamada, ninguna conversación, solo un mensaje de texto. Después de toda la planificación, los pagos, las horas dedicadas a revisar arreglos florales y probar muestras de pastel, ni siquiera la decencia de una llamada telefónica. ¿Y Daniel? Nada. Esperó 15 minutos antes de enviarle un mensaje directamente. ¿Es cierto? Sin respuesta. Pasó otra hora. Clare miró el último mensaje que le había enviado días atrás y lo vio todavía marcado en rojo. Él lo había visto. Había elegido el silencio. Su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Madison, solo para aclarar, no es nada personal. Solo queremos mantener las cosas simples y sin drama. Esperamos que puedas respetar nuestra decisión y no causar estrés innecesario al día. El pulgar de Clare se cernió sobre la pantalla. No escribió un párrafo. No hizo preguntas. Respondió con 5 palabras, entonces, haré mi parte. Dejó el teléfono, tomó otro sorbo de café, luego se estiró sobre la encimera de la cocina y sacó la carpeta de la boda, pulcramente organizada, que había creado en los últimos meses. Cada contrato, cada factura, cada depósito, cada recibo, cada uno impreso con su nombre. No Daniel, no Madison, sino Clare. Abrió su computadora portátil, desplegó los hilos de correo electrónico, resaltó la lista de proveedores, lugar, catering, florista, fotógrafo, DJ, alquileres, panadería, coordinador. Descolgó el teléfono y llamó primero al lugar. Una mujer llamada Heather respondió alegremente. Buenos días, Centro de Eventos Willow Oaks. Soy Heather. ¿En qué puedo ayudarla? Sí, dijo Clare con calma. Soy Clare Whitmore. Llamo en relación con la boda Michie del día 17. Me gustaría cancelar la reserva. Entiendo que el depósito no es reembolsable. Hubo una pausa. El tono de Heather cambió ligeramente. Oh, ya veo. ¿Puedo preguntar el motivo? Cambio de planes, respondió Clare. Y como única titular del contrato, me gustaría que toda la correspondencia pasara por mí. Nadie más está autorizado para hacer modificaciones. Entendido. Le enviaré un correo electrónico de confirmación en el plazo de 1 hora. Clare le dio las gracias y colgó. Exhaló lentamente. Luego pasó al catering, después a la florista, luego a la empresa de alquiler de carpas. El DJ estaba confundido, pero fue complaciente. El fotógrafo sonó sorprendido, pero profesional. La panadería fue educada, aunque ligeramente molesta. Cada llamada desmoronaba lo que Madison y Daniel habían pasado meses curando, pero lo que Clare había construido realmente. Porque ellos habían elaborado una fantasía, sí, pero fue Clare quien la había financiado, firmado, asegurado. Y ahora, con una mano firme y quirúrgica, la estaba desmantelando. No con rabia, no con gritos, sino con precisión.
a primera hora de la tarde, había terminado. Claire estaba en su cocina, mirando las notas que había garabateado en un bloc amarillo. Una docena de nombres, tachados, horas anotadas, correos electrónicos confirmados. No había llorado. No había maldecido. Se había simplemente retirado. Y al hacerlo, había retirado todo lo demás. La querían fuera de la foto. Que así fuera. Borraría su presencia tan a fondo que sentirían el frío de su ausencia como una tormenta. Porque hay algo que la gente olvida de los silenciosos: no explotan. No hacen espectáculos. Calculan. Y cuando llega el momento, se aseguran de que el silencio golpee más fuerte que cualquier grito. El día antes de la boda, el teléfono de Claire permaneció en silencio. Demasiado silencio. Había esperado a medias un mensaje de Daniel, quizás un mensaje pasivo-agresivo de Madison, pero no hubo nada, solo silencio. Claire no se sorprendió. Ese silencio no era paz. Era ignorancia. Todavía no lo sabían. Alrededor del mediodía, todo comenzó. Daniel había ido al lugar del evento para reunirse con el organizador para una última revisión. Se suponía que sería una parada breve, solo para confirmar la configuración y repasar los tiempos. En cambio, fue recibido por una puerta cerrada con llave y un jardinero confundido. Aquí no hay boda mañana, había dicho el hombre. La reserva se canceló hace días. Daniel pensó que era un error. Hizo llamadas. Nadie contestó. Condujo hasta la entrada trasera solo para encontrar el césped desnudo. Sin carpas, sin camiones de flores, sin entregas, sin actividad, nada. En ese momento, se dio cuenta no solo de que algo andaba mal, sino de que todo se había esfumado. Llamó a Madison. Ella gritó antes de siquiera decir hola. Claire no sabía exactamente lo que se dijo, pero imaginó la voz de Madison elevándose a ese tono agudo familiar que siempre había disfrazado con una dulzura falsa. Madison intentó llamar al catering. El número sonó y luego pasó al buzón de voz. Llamó a la florista. Cancelado. Al fotógrafo. Cancelado. La madre de Madison intentó contactar a la empresa de alquiler. El buzón de voz le informó que la reserva había sido anulada según los términos del contrato. Luego, finalmente, el teléfono de Claire sonó. No era Madison. No era Daniel. Era su madre. Claire miró la pantalla mientras vibraba. Lo dejó sonar una vez, 2 veces. Luego contestó. La voz de su madre llegó aguda y asustada. Claire, ¿qué hiciste? Claire no respondió de inmediato. Respiró hondo, de pie junto a la ventana de su apartamento, observando los coches pasar afuera. ¿Qué hiciste? Repitió su madre, esta vez más fuerte. Daniel dice que la boda está arruinada. Todo ha sido cancelado. ¿Estás detrás de esto? La voz de Claire era firme. Tranquila. Casi demasiado tranquila. Deberías preguntar a las personas que elegiste defender en lugar de a mí. Su madre hizo una pausa. Claire, esta es la boda de tu hermano. La voz de Claire bajó una octava. Sí, la que yo pagué. A la que fui desinvitada. Estás exagerando, siseó su madre. Este es el gran día de Madison. Ya te has desquitado. No, interrumpió Claire, su voz ahora de acero. Todavía no. Hubo un silencio tan espeso que parecía zumbar. El tono de su madre cambió. Están hablando de acciones legales. El primo abogado de Daniel dijo que podría ser responsable de daños. Claire caminó hasta su cocina, recogió la carpeta de la boda que aún estaba sobre la encimera. Abrió el bolsillo delantero y sacó la pila de contratos firmados. Los había escaneado ya, compilados en un PDF ordenado, etiquetados y con marca de tiempo. Te acabo de enviar un correo electrónico, dijo Claire. Ábrelo. Su madre torció el gesto al otro lado. Una pausa, luego una voz baja y tensa. Estos, están todos a tu nombre. Cada uno de ellos, respondió Claire. El lugar, el catering, los alquileres, las flores, la música, la fotografía, todo. ¿Nunca les transferiste nada? No. ¿Por qué lo haría? Nunca lo pidieron. Y después de todo, se suponía que yo seguiría involucrada, ¿no? Su madre volvió a guardar silencio. Claire podía oír voces de fondo. Madison sollozando. Daniel gritando al teléfono.
Intentaron apartarme de mi propia inversión, dijo Clare. Así que la retiré. Su madre sonó más pequeña de lo que Clare la había oído nunca. No tienen nada ahora. Los invitados llegan mañana. La gente espera, deberían haber pensado en eso antes de enviarme ese mensaje. Su madre intentó una última vez. Clare, esto te perseguirá. La gente hablará. Que hablen. Clare colgó. No tiró el teléfono. No lloró. Lo dejó suavemente, regresó a la ventana y se quedó en silencio, observando cómo las sombras se movían al otro lado de la calle. Mañana se suponía que sería su día perfecto. Ahora sería el día en que aprenderían que no se puede prescindir de la persona que tiene todos los hilos. No, a menos que estés preparado para ver cómo todo se derrumba. Un viernes por la tarde, el ayuntamiento no debería sentirse trágico. Pero ese día flotaba en el aire una sensación innegablemente hueca. El vestíbulo olía a cera para suelos y a flores marchitas. Un pequeño grupo de invitados se movía con voces apagadas y miradas confusas, tratando de entender por qué la grandiosa boda se había reducido a una abarrotada sala gubernamental con sillas plegables y un juez con una toga negra anticuada. Clare llegó temprano. No vestía de negro. No era un funeral, aunque lo pareciera. Llevaba un sencillo vestido azul marino, elegante y discreto. Sin maquillaje, sin joyas, sin ostentación. Se quedó al fondo de la sala, desapercibida para la mayoría, y así lo prefería. La sala no tenía música, ni decoraciones, solo una hilera de sillas metálicas, una mesa larga con algunos documentos y un ramo que parecía comprado en un supermercado. Los invitados susurraban entre sí. Algunos parecían irritados, otros perplejos. Los parientes mayores, en particular, se veían confusos, esperando claramente algo más grandioso. Madison entró primero, aferrándose fuertemente al brazo de Daniel. Llevaba el cabello recogido a toda prisa, el maquillaje ligeramente corrido alrededor de los ojos. Su expresión era tensa, su sonrisa forzada. Daniel parecía peor, pálido, retraído, con los ojos buscando una salida. Clare no dijo una palabra. No era necesario. Simplemente se quedó de pie junto a la pared del fondo, con los brazos cruzados, observando con calma. La ceremonia comenzó sin muchos preámbulos. El oficial de registro se aclaró la garganta y comenzó a leer del guión estándar. Sin música, sin procesión, solo palabras que se sentían cada vez más vacías. Clare notó las miradas de reojo. La gente susurraba al reconocerla. Podía ver en sus ojos cómo se formaban preguntas, cómo aumentaba la confusión. Algunos invitados miraban sus programas como si el papel pudiera ofrecer respuestas. Pero no había programas. Nada había sido planeado. Luego llegó el momento que nadie esperaba. Beverly Linda, tía de Daniel y Clare, se levantó en la segunda fila. 72 años, viuda 2 veces, con una personalidad que una vez la llevó a ser expulsada de una noche de bingo por su honestidad agresiva. No levantó la voz. No lo necesitaba. Simplemente miró a la novia y al novio y dijo, ¿nadie va a decir nada? El juez se detuvo a mitad de frase. Todos se giraron. Madison se congeló. Beverly cruzó los brazos. Echaron a su hermana, la que pagó por todo. Ella está ahí, de pie, y se supone que debemos sentarnos aquí y fingir que esto no es humillante. Una fuerte inhalación recorrió la sala. Daniel parecía como si alguien lo hubiera golpeado en el pecho. Madison abrió la boca y luego la cerró. Su rostro se puso aún más pálido. Beverly continuó, inquebrantable, cancelé mi cirugía de cadera para asistir a su boda. Me dijeron que sería en Willow Oaks. Compré un vestido nuevo, gasté dinero en un hotel, y ahora estamos todos sentados en un juzgado porque no pudieron ser decentes con la persona que hizo todo esto posible. Algunas personas murmuraron. Clare vio al tío Richard asentir lentamente en señal de acuerdo. Aún así, ella no habló. Simplemente sostuvo la mirada de Beverly, ofreciendo la más leve sonrisa, un agradecimiento sin palabras. Madison finalmente susurró, no queríamos. Pero Beverly la interrumpió. No, quería en cada parte de ello. No se atrevan a insultar nuestra inteligencia. Clare ni siquiera tenía que aparecer hoy. Pero lo hizo. Y la forma en que la están mirando ahora mismo, como si ella fuera el problema. ¡Qué vergüenza! Los hombros de Daniel se desplomaron. Sus manos temblaban mientras miraba fijamente sus zapatos. El juez carraspeó torpemente de nuevo. ¿Procedemos? Nadie respondió. Clare podría haber hablado entonces.
Podría haber retorcido el cuchillo, pero no lo hizo. No era necesario. La sala había cambiado, no por la furia, sino por la decepción, por el reconocimiento silencioso de que algo se había perdido que ningún voto podría recuperar. La ceremonia avanzó cojeando. Se pronunciaron las palabras. Se firmó el papel. Sin aplausos, sin alegría, solo un final frío y burocrático para lo que una vez había sido un sueño. Mientras la pareja posaba a regañadientes para una foto fuera del ayuntamiento, Clare salió por la entrada lateral. No se detuvo. No se despidió. Su silencio fue más fuerte que cualquier discurso, y por una vez, Daniel no fue el niño de oro. Todos habían visto la verdad, y ésta había salido por la puerta en un vestido azul marino, con la cabeza bien alta. Clare no esperaba hacerse viral. Ni siquiera sabía que existía un vídeo hasta que su compañera de trabajo le envió un mensaje el lunes por la mañana con las palabras: «Chica, estás en TikTok, y es glorioso». El vídeo había sido publicado por uno de los primos más jóvenes, un adolescente experto en tecnología que había grabado el ya infame momento en el ayuntamiento cuando la tía Beverly se levantó y confrontó públicamente a Daniel y Madison. Las imágenes eran inestables, tomadas con un teléfono apretado con nerviosismo, pero el audio era nítido. La voz de Beverly resonó claramente: «Echaron a su hermana, la que pagó por todo. Ella está ahí, de pie, y se supone que debemos sentarnos aquí y fingir que esto no es humillante». Al final del clip, se podía ver el rostro pálido de Daniel, la sonrisa congelada de Madison y a Clare de pie en silencio al fondo, con la mirada firme y la expresión ilegible. El vídeo despegó de la noche a la mañana. Al principio, unos pocos cientos de visitas, luego miles. Al final del día, había superado el 250.000. A mediados de semana, tenía más de 2 millones de visitas y se compartía en todas las plataformas con hashtags como #boda cancelada, #hermana patrocinadora y #drama de ayuntamiento. Los comentarios eran brutales, implacables y totalmente a favor de Clare. Imagina no invitar a la persona que pagó por tu boda. Yo también la cancelaría. Ella pagó por todo y la echaron. Yo lo quemaría todo. Justicia para Clare. La novia parece a punto de llorar porque el karma apareció con tacones. Incluso creadores importantes comenzaron a replicar el vídeo, reaccionando con indignación, apoyo e incredulidad. Una terapeuta familiar hizo un análisis de la dinámica. Un abogado explicó cómo Clare tenía todo el derecho legal de cancelar. Un popular influencer financiero elogió la moderación de Clare, calificándola de «la venganza más silenciosa, fría y merecida». Las redes sociales de Madison se convirtieron en una zona de guerra. Su Instagram, antes cuidadosamente curado con fotos filtradas y subtítulos alegres, se inundó de comentarios airados y emojis sarcásticos. Intentó desactivar los comentarios, luego intentó hacer su cuenta privada, pero Internet no olvida. Las capturas de pantalla circularon de todos modos. Su número de seguidores comenzó a disminuir. Las marcas con las que había esperado colaborar la ignoraron discretamente. Incluso amigos de su cortejo nupcial la dejaron de seguir públicamente, uno de ellos, subtitulando su acción con «No puedo apoyar ese tipo de comportamiento». A Daniel no le fue mucho mejor. Aunque no era muy activo en línea, su lugar de trabajo estaba en ebullición. El vídeo había llegado a un hilo de Reddit que uno de sus compañeros de trabajo seguía. Y para el martes, alguien había impreso un meme del vídeo y lo había colgado en el tablón de anuncios de la sala de descanso. Él entraba en conversaciones susurradas. La gente bajaba la voz cuando él entraba en una habitación. Un colega bromeó durante el almuerzo: «Oye, Dan, si te invito a café, ¿puedo sentarme contigo o me desinvitarán la semana que viene?». Daniel no se rió. Dejó de ir a trabajar para el jueves. Clare se mantuvo en silencio. No comentó. No reposteó. No se defendió ni avivó el fuego. No lo necesitaba. El mundo ya se había puesto de su lado. Lo que más le sorprendió fue la respuesta de su familia extendida. Algunos, por supuesto, intentaron mantenerse neutrales, aquellos que odiaban los conflictos o se aferraban a la idea del perdón a toda costa. Pero cada vez más comenzaron a contactarla directamente. La tía Jan le dejó un mensaje de voz: «Siempre pensé que eras la columna vertebral de esa familia. Ahora lo veo más claro que nunca». El tío Richard le envió un correo electrónico: «Si alguna vez organizas tu propia fiesta, quiero una invitación y llevaré mi chequera». Incluso su padre, estoico, difícil, raramente expresivo, la llamó una tarde. No se disculpó directamente, pero dijo: «Antes no lo veía. Ahora sí. Y siento que hayas tenido que ser tú quien nos lo mostrara». Durante años, Clare se había sentido como una sombra en su propia familia. Alguien de quien se esperaba que diera, que apoyara,
que desapareciera cuando fuera conveniente. Ahora, por primera vez, su ausencia tenía peso. Su silencio tenía poder, y el mundo, literalmente, había tomado nota. Clare no esperaba volver a verlo, al menos, no tan pronto y no de esta manera. Era un martes lluvioso cuando Daniel apareció. Sin previo aviso, sin mensaje, solo un suave golpe en su puerta principal. Cuando ella abrió, él estaba allí, con jeans y una sudadera húmeda y pegada a sus hombros, las manos hundidas en los bolsillos, los ojos enrojecidos y cansados. Ella no dijo nada, simplemente se hizo a un lado y lo dejó entrar. Él no se sentó de inmediato. Se quedó en la entrada como un invitado, inseguro de si era bienvenido. Ella regresó a la sala de estar y reanudó el plegado de la ropa en el sofá, sin apresurarse, sin actuar, simplemente dejando que el silencio se extendiera lo suficiente como para obligarlo a armarse de valor. Finalmente, él habló. Me equivoqué. Ella siguió sin responder. Él lo intentó de nuevo. Tuviste razón sobre ella, sobre todo. Ella no levantó la vista, pero él pudo darse cuenta de que estaba escuchando. Sabía que no le agradabas, dijo él, con voz baja. Incluso antes del compromiso, ella dijo que eras intimidante, que acaparabas todas las conversaciones. Te llamó fría, distante, dijo que siempre la hacía sentir inferior. Clare volteó un suéter en su regazo. No dijo nada. Daniel continuó, paseándose ligeramente. Al principio, te defendí. Le dije que era solo reservada, fuerte, pero luego ella empezó a pedirme que no te invitara a ciertas cosas. Dijo que quería una boda pequeña, simple, pacífica. Dijo que quería un día sin drama, y tú traías historia. Su voz se quebró ligeramente en esa última palabra. Clare lo miró entonces, no enojada, no desconsolada, solo cansada. No me opuse lo suficiente, admitió. Tenía miedo. Pensé que si la enfrentaba, lo cancelaría todo. Pensé que podía mantener la paz entre ustedes dos, que si simplemente lo dejaba pasar, las cosas se calmarían. Hizo una pausa. Pero no fue así. Clare finalmente habló. Su voz era tranquila, incluso. La dejaste borrarme. Daniel tragó con dificultad. Lo hice. Por un momento, solo se escuchó el sonido de la lluvia golpeando la ventana. Clare dobló otra camisa. Me enteré de algo ayer, dijo él, ahora con más vacilación, algo que debería haber sabido hace mucho tiempo. Ella no preguntó. Esperó. Daniel exhaló lentamente. Ella todavía ha estado hablando con Ben. Eso la detuvo por un segundo. Ben. El nombre se posó entre ellos como una vieja herida que se abría. La mandíbula de Clare se tensó, pero no interrumpió. Daniel continuó, sus palabras ahora entrecortadas. Vi un mensaje en su iPad. No estaba husmeando. Ella lo dejó abierto. No era solo un hola, ¿cómo estás? Era coqueto, familiar. Ella le dijo que echaba de menos hablar con alguien que realmente la entendiera. Dijo que él era el único que realmente la hacía reír. Ahora miró a Clare directamente. Yo no lo sabía. Te lo juro, Clare. No lo habría hecho si lo hubiera sabido entonces. Te habrías casado con ella de todos modos, dijo Clare, interrumpiéndolo por primera vez con intención. No acusadora, no emocional, solo factual. Daniel bajó la mirada. No lo sé, susurró. Volvieron a sentarse en silencio. Clare colocó la última toalla doblada en la pila junto a ella, luego se recostó en el sofá. No vine aquí a rogar, dijo él. Solo, necesitaba decirte que me equivoqué, que te fallé. Como tu hermano. Ella lo estudió. Ese niño al que había ayudado a criar. El niño que solía rogarle que revisara debajo de su cama en busca de monstruos. El hombre que se había convertido en un extraño para mantener la paz con alguien que ni siquiera podía mantener la lealtad. Finalmente, ella dijo, ¿sabías lo mucho que él significaba para mí? Lo sabía, dijo él, con los ojos brillantes. Y aún así la dejé entrar en nuestra familia. Y luego la ayudé a echarte de ella. Se frotó la cara con ambas manos, avergonzado. No merezco el perdón, pero no quería que te enteraras de Ben por otra persona. Clare asintió una vez. No era perdón, pero era algo. Se levantó entonces, sin esperar que le pidieran que se quedara. No te molestaré de nuevo. Solo, gracias por decir la verdad cuando nadie más lo hizo. Se giró hacia la puerta y luego se detuvo. Ella nunca mereció lo que le diste, pero yo sí, y lo tiré por la borda.
Clare permaneció sentada, inmóvil y tranquila. Y cuando la puerta se cerró detrás de él con un clic, cerró los ojos por un instante. No para llorar, sino para respirar. No todo lo roto necesitaba ser arreglado. Algunas cosas solo necesitaban ser comprendidas. Al día siguiente, Clare se reunió con Vanessa para tomar un café. No se sentaban así desde hacía meses. No desde antes de toda la locura, antes de que el compromiso de Madison y Daniel lanzara una granada silenciosa sobre los ya tensos lazos familiares de Clare. Eligieron un pequeño local escondido detrás de una vieja librería, el tipo de café donde la música era suave y los asientos crujían con la edad. Vanessa pidió una manzanilla. Clare no pidió nada. Miró el vapor que subía de la taza de Vanessa y dijo en voz baja, lo sabía. Vanessa levantó la vista. ¿Sabías qué? La voz de Clare no flaqueó. Que Madison era la chica por la que Ben me dejó. Lo supe hace meses. Vanessa dejó su té lentamente. Nunca dijiste una palabra. Mi madre me habría dicho que lo dejara pasar. Madison habría actuado inocentemente. Ya lo has visto antes. ¿Cuántas veces he hablado solo para que me dijeran que estaba exagerando? Vanessa no respondió. Sabía que era cierto. Clare se recostó en su asiento, luciendo más mayor de lo habitual. No de una manera cansada, sino de una forma que dejaba claro que había estado cargando con las cosas durante demasiado tiempo. No cancelé la boda por lo que me hizo en el pasado. La cancelé porque ni siquiera preguntaron por qué me marché. Nunca quisieron oírlo. Simplemente asumieron que lo aceptaría como siempre. Hubo un largo silencio entre ellas, pesado, pero no incómodo. Clare continuó más suavemente. Mira, no estaba tratando de arruinarles la vida. Esto no era eso. No buscaba humillarlos. En todo caso, estaba harta de fingir que no me humillaban ya. Los ojos de Vanessa se entrecerraron. Entonces, ¿esto no fue venganza? Clare negó con la cabeza. No de la forma en que la gente piensa. No cancelé para vengarme de ellos. La cancelé para dejar de habilitarlos. Hay una diferencia. Se cruzó de brazos y exhaló profundamente. He pasado mi vida dándole a la gente el beneficio de la duda. Dejando pasar las cosas, poniendo excusas para todos menos para mí. Vi a mi propio hermano alejarse de mí solo para mantener la paz con una mujer que ni siquiera intentó ocultar su desprecio. Y lo permití. Vanessa se inclinó, su voz baja. Pero cuando descubriste que ella todavía hablaba con Ben, ¿por qué no se lo dijiste? Clare miró por la ventana. Porque Daniel no aprende de las advertencias, aprende del impacto. Vanessa parpadeó. Lo he intentado, dijo Clare. Toda mi vida he tratado de protegerlo del favoritismo de nuestros padres, de sus propios puntos ciegos. Pero él la eligió. Eligió el silencio. Eligió la comodidad por encima de la verdad. Y la comodidad siempre es más ruidosa hasta que desaparece. Sus dedos golpearon el borde de la mesa una, dos veces, luego se detuvieron. No iba a luchar por un lugar en el que nunca fui bienvenida. No iba a gritar ni a rogar, ni a aparecer sin invitación y armar un escándalo. Simplemente dejé de pagar por la fantasía. Vanessa asintió lentamente. ¿Y ahora qué? Clare se volvió hacia ella, con una expresión tranquila. Ahora él vive con sus elecciones, como yo viví con las mías. Ya no estoy enojada. Ya no estoy herida. Simplemente, he terminado. Una comprensión silenciosa se instaló entre ellas. Sin fuegos artificiales, sin catarsis, solo la verdad. Clare añadió casi como una reflexión posterior, no se trataba del dinero, ni de la boda, ni siquiera de Madison. Se trataba de finalmente salir de un papel que nunca acepté interpretar. Miró a Vanessa a los ojos. No destruí su boda. Simplemente dejé de sostenerla. Y con eso, se levantó, recogió su abrigo y se fue antes de que el té se enfriara. Un mes después, Clare recibió un mensaje de su madre. Era breve, demasiado educado para ser sincero. Cenemos este fin de semana. Solo nosotros tres. Creo que ya es hora. Clare no respondió. No de inmediato. Se quedó mirando la pantalla por un momento. Luego dejó el teléfono sin decir una palabra. La última vez que se había sentado a cenar con su madre y Daniel, le habían pedido que guardara silencio, que mantuviera la paz, que les dejara su momento. Ese momento había pasado. La noticia de la separación de Daniel y Madison había llegado a la familia a través de los rumores.
El desastre de la boda había sido solo el principio. Lo que siguió, discusiones, culpas, viejas verdades resurgiendo, había destrozado la imagen que tan desesperadamente habían intentado construir. Aparentemente, Daniel se había mudado. Madison había enmudecido. No había publicaciones públicas, ni fotos de pareja, solo ausencia. Fue un colapso silencioso. Sin gritos, sin declaraciones, solo la lenta erosión de algo construido sobre la pretensión y el orgullo. Clare se sentó en el porche de la casa de Vanessa esa tarde, con un vaso de agua en la mano, observando cómo el cielo se teñía de un naranja quemado. Vanessa se unió a ella, acomodándose en la silla de madera con un suspiro tranquilo. «No les va bien», dijo Vanessa suavemente. «Lo sé», respondió Clare, sin girar la cabeza. «¿No estás enojada?» «No», dijo Clare. «Ya no». Vanessa la miró con atención. «¿Todavía no has visto a tu madre?» «Me invitó a cenar». Clare soltó una pequeña exhalación, casi divertida. «No voy a ir». Vanessa levantó una ceja. «¿Estás segura?» Clary asintió. «Por primera vez en mi vida, no siento que tenga que ganarme mi asiento en esa mesa. Y tampoco me siento culpable por alejarme de ella». Había algo asentado en su tono. No amargo, no triunfante, solo firme. El tipo de quietud que solo llega después de una tormenta tan ruidosa que no deja más que claridad. Vanessa extendió la mano y tocó suavemente la de Clare. «Estoy orgullosa de ti». Clare esbozó una sonrisa suave y privada. «¿Sabes qué me di cuenta?», dijo después de una larga pausa. «Pasé años tratando de ser aceptada por personas que ya habían decidido quién era yo. Pensé que si me esforzaba lo suficiente, daba lo suficiente, permanecía en silencio el tiempo. Suficiente, eventualmente sería suficiente. Y ahora sé que yo nunca fui el problema», dijo Clare simplemente. Se sentaron en silencio después de eso, escuchando el zumbido de las cigarras entre los árboles. El tipo de silencio que no necesita ser llenado. Más tarde, mientras el sol se ponía y el aire de la tarde se enfriaba, Clare se despidió de Vanessa y tomó el camino largo a casa. Estacionó su coche cerca del parque al borde de la ciudad, un lugar tranquilo con senderos serpenteantes y amplios robles. Caminó lentamente sin destino, dejando que sus pensamientos se asentaran con el ritmo de sus pasos. Los niños jugaban a lo lejos, los ecos de su risa subiendo y bajando como olas. Una pareja de ancianos la pasó en un banco, con las manos entrelazadas con fuerza. El mundo, como siempre, seguía su curso. Clare se detuvo cerca de un pequeño claro donde el sol de finales de verano se filtraba entre los árboles, proyectando largas y doradas vetas sobre el camino. Inclinó el rostro hacia la luz, dejándola calentar su piel. Cerró los ojos. Durante años, había intentado pertenecer, ser la hija que elogiaban, la hermana que respetaban, la mujer que entendían. Pero ahora, de pie sola en el dorado silencio del atardecer, no necesitaba nada de eso. Se pertenecía a sí misma. Y por primera vez en su vida, eso era suficiente.